esta clase y no sé si otra más, teórica, y después vienen las prácticas. Así que, y después vienen, acuérdense, la última semana o anteúltima, y planificando la recuperación. Recuerden, chicos, acordar con Jorge cómo va a ser el tema de la recuperación. Sí, ahora vamos viendo. Mientras vos das la clase, yo voy viendo quiénes son y voy contando los días y vemos cómo podemos arreglar. Pero el lunes seguro que ya es virtual, ¿no? La tenés vos esa. Sí, el lunes sí, porque me faltaría dar una clasecita sobre características de las redes, que ya estamos entrando justamente en la materia del cuatrimestre que viene, redes con eso, pero previamente nos falta ver esto de redes celulares. Bien. Así que bueno, arrancamos esto, como les dije el otro día, está por las dudas que aparezcan dudas, justamente, está basado en la presentación del Stalin con varias diapositivas de cosecha propia, la cual no quiero asustarlo a la distancia, pero esto es otra vez más agudizar la sopa de letras, es decir, van a venir un montón de siglas, algunas de las cuales las aclararemos, otras no, porque no tiene sentido, son tecnologías que pasaron rápidamente, ya están totalmente fuera de circuito, pero las menciono. Cuando vimos redes inalámbricas al principio, yo di redes globales, ahí habrán visto la cantidad de tecnologías que hubo en las 5 generaciones que vamos en redes celulares. O sea que algunas las vamos a pasar de largo porque no tiene sentido casi ni mencionarlas. Bueno, entonces como planteábamos el otro día cuando presentamos el tema, revisamos las últimas diapositivas y la organización de la telefonía celular era a partir de múltiples transceptores de baja potencia, menos de 100 watts. Transceptores, recuerden, remarco la palabra por la duda, pero no está en la jerga, que en definitiva es un módulo transmisor-receptor, ¿no es cierto? Porque para cada comunicación, como el full duplex, hace falta tener una unidad que tenga canal de subida y de bajada, digamos. Bueno, después lo vamos a remarcar. La cobertura debe ser pequeña, entonces recurrimos a un área dividida en celdas con una antena cada una y a partir de ahí se conforma la estación base, donde están los transceptores y una unidad de control que hace falta en ese lugar para gestionar las comunicaciones. Recuerden que estos canales tienen la división, como en datos, de eh, señales de control y señales de información. Por lo tanto, para establecerse los canales hará falta de un canal de control, CC lo vamos a llamar, creo que después lo llama CC, para poder gestionar la comunicación aparte del transceptor, que es el transmisor-receptor propiamente dicho. Todo esto, más la antena, conforma la estación base. Estas celdas son adyacentes y reciben asignación de frecuencias diferentes, obviamente para evitar interferencia. Las celdas, está el concepto que aquellas celdas que se encuentren lo suficientemente alejadas, y después vamos a ahondar ese concepto, que es suficientemente alejada, pueden reutilizar la misma banda de frecuencia, porque recuerden que siempre les hago hincapié en el hecho de que uno de los bienes más escasos que hay en comunicaciones son las bandas de frecuencias, y justamente ahora con el tema de celulares y 5G hay una terrible disputa, por eso la intervención del ENACOM para poder administrar eso. Bueno, además es una época, además de que eso no es fácil, es una época turbulenta en cuanto a eso, porque bueno, gran parte de ese espectro de frecuencia se lo habían asignado a ARSAT y ahora en la ambición y avidez de obtener más rango de frecuencia, le van a sacar a ARSAT
algunas partes del espectro asignado, en fin, es una pelea ya de índole, además de económica y tecnológica, política, ¿no? Si viene el amigo Elon Musk, qué sé yo, no sé, en fin. Bueno, pero en definitiva, dividimos en celdas alejadas, en celdas lo suficientemente alejadas porque va a aparecer el concepto de reutilización de las bandas de frecuencia. Esta matriz de celdas surge como decir, bueno, hagamos una matriz cuadrada y dividamos en celdas cuadradas, pero aparecen poco idóneas. ¿Por qué? Porque a medida que un usuario móvil deja una celda, se mueve hacia la frontera de la misma. Es deseable que todas las antenas adyacentes estén equidistantes, simplificando la tarea de determinar cambia, cuando cambia el usuario de una antena a la adyacente. Aparece como mucho más eficiente, y este dibujo lo dice todo, las celdas de formato hexagonal. No es que nos hemos copiado de los panales de abeja, sino que es más eficiente durante el traspaso de una celda a otra porque las antenas quedan equidistantes con patrones hexagonales. Decíamos reutilización de frecuencias. Generalmente se asignan entre 10 y 50 frecuencias en cada celda en función del tráfico esperado, ¿no? Como decíamos siempre, esto está en relación directa a la densidad poblacional del lugar que queremos cubrir con esa celda, ¿no? Eso es función del tráfico esperado, ¿no? Porque se presume que la gente, los habitantes del lugar, dan una idea de la potencialidad del tráfico esperado. La cuestión esencial es determinar cuántas celdas debe haber entre dos celdas que utilizan la misma frecuencia para que estas no se interfieran entre sí. Entonces, ¿cuántas celdas debe haber entre dos celdas que utilizan, o sea, la misma frecuencia? Dado un patrón que consta de n celdas, esto ahora vamos a ver un ejemplo del Stalin, pero dado un patrón que consta de n celdas y a cada celda se le asigna el mismo número de frecuencias, cada celda puede disponer de k sobre n frecuencias, donde k es el número total de frecuencias asignadas al sistema. Esto, la reutilización de frecuencias, está el ejemplo acá para distinta cantidad de patrones. Por ejemplo, la primera de la izquierda deja pasar 4 celdas, en la otra 7 y en la otra 19. Para eso, a ver, ¿dónde está? Acá está. Para eso, entonces, queremos el aumento de la capacidad con aumento de nuevos canales, uso de frecuencias prestadas de celdas adyacentes. Se pueden tomar frecuencias prestadas de celdas adyacentes. En casos muy extremos, la celda original puede ser dividida en microceldas y se harán celdas más pequeñas porque el tráfico así lo pide, lo amerita. Entonces habrá una reducción de potencia de las estaciones, ¿no es cierto? Para no interferir, dado que ahora se dividen en celdas más pequeñas. O sea, si el tamaño original era de 6,5 y 13 kilómetros, más o menos el patrón se la divide hasta cerca de un límite práctico, por ejemplo, de 1,5 kilómetros para celdas de altísima potencialidad de tráfico, como es, por ejemplo, imagínense ustedes en el microcentro de Cava, ¿no? El uso de celdas más pequeñas implica una reducción del nivel de potencia, dijimos. Y a medida que el usuario se mueve cambiando de una celda a otra, lo que requiere es pasar de un transceptor a otra. Ese traspaso, recuerden el nombre, es lo que en inglés se dice hand-off. Digo, recuerden el nombre porque después los vamos a mencionar nuevamente. Cuando hablamos de la división de celdas, nos referíamos a esto. Fíjense, las celdas grandes de celeste intenso, las celdas medianas celeste débil y las microceldas de tamaño de color casi blanco, un tamaño muchísimo menor con respecto al original. Y entonces cuando se plantea la reutilización de frecuencia que habíamos dicho,
habíamos visto, por ejemplo, una celda de radio de celda de 1,6 kilómetros que puede llegar a 0,8 kilómetros, el caso de necesidad. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, acá hay un ejemplo en el cual, el amigo Stolny, está el libro sacado de ahí, dice, supóngase un sistema de 32 celdas con radio de celda de 1,6 kilómetros, que es lo que plantea acá en el dibujo a la izquierda, un total de 32 celdas, un ancho de banda de frecuencia que soporta 336 canales de tráfico y un factor de reutilización de n igual a 7. Si existen 32 celdas, ¿qué área geográfica se cubre? ¿Cuántos canales existen por celda? ¿Cuál es el número total de llamadas concurrentes que pueden ser gestionadas? Bueno, te puede proponer repetir esto para otros tamaños. Acá en esta figura, que es la que corresponde, muestra un blasón aproximadamente hexagonal y resuelve ese sistema para el primer caso, y el número de canales por celda, que es 336 sobre 7 igual a 48, con una capacidad entonces de 48 por los 128 celdas, da una igual a 6.144 canales. Es cosa de hacer unos numeritos con tranquilidad para no marearse, porque se empieza calculando la superficie de cobertura de un hexágono de radio 1,6, que hay que acordarse de la formulita. Bueno, ahí tiene. Bueno, pasamos entonces al funcionamiento típico de una estructura general de un sistema celular, en el cual los actores determinantes son la unidad móvil, es decir, en este caso una móvil peatonal, una móvil ubicada en un automóvil, la antena, la estación base con el controlador incluido, ¿no es cierto? Los transceptores más el controlador incluido, y luego un módulo general de telecomunicaciones de una oficina de conmutación. Esta tiene como función, además de gestionar las comunicaciones entre dos unidades móviles, lograr salir a la red pública de telefonía fija. Es decir, bueno, acá está definido cada uno de los personajes, la ABS, la estación base, que incluye antena, controlador y una serie de transceptores, la MTCO, que es la Central de Computación de Telecomunicaciones Móviles, responsable de establecer conexiones entre móviles, asignando canal de voz o tráfico, como queramos llamarlo, y canales de control. Recuerden que acá, como siempre, para establecer una comunicación se deben realizar los pasos necesarios a través de las señales de control. Luego realizar los traspasos cuando se pasa de una celda a otra y supervisar la comunicación, entre otras cosas, para la facturación. Cosa que en una modalidad, vamos a ver, se hacía, digamos, por tiempo de uso, y en otra modalidad ya no tiempo de uso y no distancia, sino por la cantidad de tráfico que cursa. Y por último, la UM, que es la unidad móvil. Esto está entonces ubicados en este escenario todos estos personajes. Vamos a ver cómo se opera para el establecimiento, mantenimiento y liberación de los recursos en una comunicación. Bueno, para ello, discúlpenme, hay seis etapas, seis instancias, ¿no? Observen ustedes que ahí están las estaciones bases, la central de conmutación MTCO, que sirve a varias estaciones base, como se puede observar, y en esa secuencia de 6 pasos vamos a ver qué sucede. Bueno, en la primera, obviamente, está la inicialización desde una unidad móvil que enciende y busca para seleccionar el canal de control de mayor potencia automática.
de mayor potencia automáticamente. Pero bueno, esto es lo que cabe decir, que en general se selecciona aquella que se siente como, se censa, vamos a decir, la potencia recibida y se selecciona la de mayor potencia automáticamente. A través de la estación base se inicia la negociación con la MTCO que controla la celda para identificarse y registrar su localización. ¿Qué quiere decir esto? Después vamos a ver que en todas estas unidades, entre las estaciones de la unidad de control fundamentalmente, se debe llevar una base de datos con registro de las estaciones locales, es decir, acá la palabra local no tiene mucho sentido porque son unidades móviles, pero bueno, las que están vigentes en ese área para poder llevar adelante la comunicación. Y entonces cuando ahí lo que quiere decir identificarse y registrar su localización. Entonces esto sucede en la ubicación mediante la señal más fuerte de manera cuasi automática. El gráfico A. En la siguiente, ahí le inicio una llamada desde el móvil, de la unidad móvil, el gráfico B. Obviamente, para eso va a mandar un número de la unidad a la que llama a través del canal preseleccionado y verificando con la estación base que a su vez lo envía al MTCO. Vamos a ver, B. Ven que la estación base, toda la información de selección, direccionamiento y selección, de ese requerimiento de conectividad, lo hace a través de la MTCO, que es la que controla diversas estaciones base. Entonces se inició el pedido llamado. Ahí, en el tercer gráfico, vamos a ver, viene la parte de localización. Porque la MTCO envía mensajes de localización a ciertas estaciones bases en función del número móvil al que se está llamando. La tercera, ven a la izquierda, que tendría que ser la segunda, cómo se envía a la MTCO, como consultando dónde se encuentra la estación destino. Llegamos hasta el tercer paso, en función del número de móvil al que se está llamando. Bueno, ubicado esto, la unidad móvil llamada reconoce su número en el canal de establecimiento que monitoriza y responde a la estación base, la cual a su vez envía la respuesta a la MTCO. Es decir, estamos acá en la cuarta, ¿ven? Llamada aceptada, que es la segunda sobre la derecha. Bien, entonces, estamos en la aceptación de la llamada, reconoce su número y envía la respuesta al MTCO. De esta manera, queda establecida la comunicación. Ahora bien, nos queda la posibilidad de que, como estas son unidades móviles, haya necesidad de hand-off o traspaso. Es decir, como ustedes observarán, el receptor se movió de celda, por lo tanto, cuando una de las unidades móviles se desplaza fuera del rango de esa celda, el canal de tráfico tiene que cambiar a otra asignada a la nueva estación base sin interrumpir. Es decir, acá lo importante es que esto se realiza en forma automática, transparente para el usuario. El usuario no sabe que salió de una celda y entró en otra, sino que esto, por sensados vamos a decir, de la portadora que está transmitiendo, sabe que está sucediendo este hecho de traspaso
cuando veces y luego da el tono ocupado en caso de que el destino, la estación o la unidad móvil destino esté ocupada. Y la terminación de llamada, uno de los usuarios cuelga, la MTSO recibe la notificación y libera el canal de tráfico entre las estaciones base. Bueno, la clásica como liberación de los recursos, el último paso. O sea que vemos que acá es un hecho de la clásica conmutación de 3 fases, ¿no? Bueno, vamos a analizar cuáles son las limitaciones que tiene esta radiopropagación, pero que nosotros la vimos, y muchos de ustedes la deben saber, porque, bueno, creo que fue una de las preguntas del parcial, ¿no? Factores que afectan a la libre radiopropagación. Y sabemos que hay 3: reflexión, dispersión y difracción. Bueno, en el caso de reflexión, ahí vemos el punto R, sucesivas reflexiones entre el origen y la estación base, son afectados por las sucesivas reflexiones, lo cual dará lugar a caminos alternativos. Algunos son, ¿se acuerdan ustedes que lo vimos esto también? Algunos caminos alternativos de reflejado, ¿no? Por reflexión, son constructivos y otros son destructivos. Es decir, uno se puede sumar en fase y el otro en contrafase, con lo cual baja la señal. Entonces, esto es de alguna manera la forma en que la señal llega con determinada potencia y desvanecimiento. ¿Se acuerdan que lo habíamos llamado así? Cuando actúa en forma destructiva. A esto lo habíamos llamado multitrayectoria, ¿no es cierto? La razón de esto. Bueno, estas son los provenientes de la reflexión, ¿no es cierto? Después aparece nuestra querida difracción, que es el problema de los bordes, donde en los vértices, o los bordes, los vértices de un cuerpo, vamos a llamar impenetrable, la longitud de onda que es comparable con ese borde, y entonces se propaga en diferentes direcciones como resultante de que ese borde se comporta como una fuente secundaria, y también opera, se propaga en diferentes direcciones, y estas señales pueden ser recibidas incluso cuando no exista una line of sight, es decir, línea directa de visión, line of sight. Esta cuestión tiene sus, como habíamos analizado oportunamente, tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? No, las contras que cuando llegue sea en contrafase y me la atenúen, ¿no es cierto? O también puede ser que llegue por difracción al destino sin haber línea directa de visión. Y por último, está la dispersión. ¿Se acuerdan que habíamos llamado atenuación por absorción? Que es, por ejemplo, que en el camino se encuentra con un obstáculo que tiene un tamaño del orden de la longitud de onda o menor, y se ocasiona que la señal se disperse en varias señales más débiles. Depende del objeto, pueden producir diferenciación a frecuencia de microondas típicas en las redes celulares, y esto en el Stalin lo plantea como lo llama él una farola, es decir, no sé, en este caso podría ser un semáforo, ve que dice post lamp, en fin, una farola que está ahí ubicada,
y la resultante es una atenuación por absorción, ¿no? Bueno, porque de última manera siempre esto lo hace de manera difícil de predecir. Bueno, el resultado de esto es que tenemos un pulso transmitido y un pulso recibido, sí, perdón, dos pulsos transmitidos en un principio, en una multitrayectoria variable en el tiempo, y con el resultado sería el que vemos abajo. El resultado quiere decir la recepción, es decir, el pulso transmitido disminuido en amplitud, pero recibido con pulsos por multitrayectoria, entre otras cosas. Lo cual, ¿se acuerdan? Que provoca, como se muestra ahí, fíjense entre el celeste suave y el celeste fuerte, una superposición de pulsos, la cual me puede liquidar uno de los bits que estoy transmitiendo, con lo cual esto es un caso muy, muy peligroso de interferencia intersímbolos. Bueno, más o menos esto es el mecanismo por el cual se establece una comunicación en telefonía celular. Ahora vamos a pasar a hacer un intento de apretado resumen de la generación de los sistemas de telefonía móvil. Bueno, como yo les comenté al principio, esto aparece acompañado de un poquito de sopa de letras. El primero fue un sistema analógico, es decir, porque si vamos a hacer un resumen de los hasta llegar a 5G, es que arrancamos con un sistema analógico que estaba totalmente direccionado a servicio de voz y un servicio suave de mensajería unidireccional, a un 5G donde lo importante, vamos a decir, lo importante no es la voz, sino la capacidad para transmitir datos a altísima velocidad. Eso sería 5G. La historia intermedia va recorriendo escalones en, qué sé yo, en un poquito más de 30 años, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea acá que la 1G es un sistema analógico, servicio de voz, mensajería unidireccional, las tecnologías propuestas, hoy ya ni les debe sonar, la más conocida fue la AMPS, pero era trabajar por conmutación de circuitos, y en FDM, decía multiplicación por distribución de frecuencia. Sistemas digitales, en 2G ya se empieza a digitalizar y aparece el servicio de voz y datos de baja velocidad en modo circuito. ¿Se acuerdan que les dije que esto trabajaba en conmutación de circuito? Fíjense ustedes, ahí hay un grafiquito que muestra el primer G, que es ese ladrillo grandote gris de la izquierda, frente a los micro unidades móviles que vemos a la derecha. Han pasado, ya les digo, 35 años y fíjense lo que pasó. Yo todavía estoy preguntándome cómo miércoles está la antena ahí adentro, ¿no? La antena receptora, quiero decir. Fíjense que el primero y el segundo ya se planteaban con una voluminosa antena y después va desapareciendo, ¿no? Bueno, incluso tan vertiginoso fue el desarrollo que aparecieron generaciones intermedias. Como, fíjense que en el sistema digital, a pesar de, bueno, datos de baja velocidad, aparece el Global System Móvil, GSM, que es el que va bastante a revolucionar, es un quiebre porque aparece como sistema digital. Esto, cuando incluso después vamos a ver que hay combinaciones de FDM y TDM, o sea, sobre un canal de FDM hacemos multiplicación temporal.
todo porque había que estrujar, digamos, sacarle el mayor jugo a las distintas tecnologías en cuanto a capacidad de transmisión de datos. Porque los primeros sistemas hacían una muy ineficiente utilización del espectro. A tal punto que cuando aparece el 2G y el 2,5, prácticamente la empresa nos cambiaba el celular que utilizábamos en forma gratuita porque la eficiencia, la ganancia por la mejor eficiencia hacía que le fuera rentable cambiar de tecnología, incluido el aparato en la unidad móvil. Bueno, son cosas, anécdotas de viejo esa, ¿no? Pero bueno, el GSM después vamos a ver un poquito más en detalle porque es un poco el parteagua porque aparecen los sistemas digitales. En el medio aparece el 2,5, que entonces aparece acá también es fundamental porque aparece la conexiones en modo paquete ya, no eran conmutación en circuito. Entonces, servicio de datos, velocidad media en modo paquete, y aparece el GPRS, el Edge, el 1XRTT, ese no lo conocí, los demás sí. Sistemas digitales, y después ya con el 3G, sistemas digitales ya de banda ancha, con, fíjense, sistema de voz y datos ya de alta velocidad, no velocidad media, y aparece algo conocido para nosotros que es el CDMA, ¿no es cierto? O sea, la distribución eh, eh, temporal, pero mejor dicho, distribuida por código, no temporal, discúlpenme. El exceso múltiple por distribución de código, que nosotros lo vimos oportunamente, es decir, lo vimos por un lado en las comunicaciones satelitales y por otro lado en las wireless, es en las redes locales inalámbricas. O sea, lo que ahora aparece, van a ver ustedes, es lo que se llama la tecnología del espectro expandido, que eso, una de ellas es el CDMA, que significa que todas las comunicaciones usan el ancho del espectro de un canal simultáneamente, pero no se interfieren entre sí, gracias a la codificación. Una es esta, ¿no? Después aparecen otras. Bueno, en forma intermedia aparece de 3,5 a 3,9 G, y siempre con incrementando el ancho de banda, esa es la voracidad, ¿no? Y luego pasamos al 4G, sistema de alta velocidad y baja latencia. O sea, ya nos ponemos, mejor dicho, se ponen exquisito porque aparece una tecnología que se acuerdan que yo le dije que fue la que finalmente primó en la utilización del 4G frente a lo que habíamos visto el WiMAX. El WiMAX venía avanzando en esa dirección y apareció el LTE y lo congeló y se quedó con el 4G y después el 5G también, porque ve que aparece el LTE Advance, ¿no? El LTE, Long Terminal Evolution, las siglas LTE. Quedó evolución a largo término, a largo plazo, pero quedaron esas siglas. Bueno, este es un poco el resumen de lo que intentaremos un pequeño desarrollo, pequeño, no nos vamos a meter en problemas. A ver un momentito. Sí, un momentito que voy a... creí que había recibido un mensaje, pero no puedo. Bueno, Antonio, permíteme entrar, por favor. Jorge que está entrando. Bien. Entonces, empezamos por la 1G, ¿no es cierto? Es decir, estamos la red de móvil de primera generación,
donde ustedes verán el tamaño de los aparatos con el tamaño de las antenas. Reserva bloque de 20 MHz, primeros de gran tamaño y peso, acceso analógico, solo voz, mensajería instantánea en un futuro muy lejano, y baja seguridad. Esto primero G, no hay mayores comentarios. Transmisión por TDM. Bueno, y acá viene una descripción un poquitito más detallada que me gustaría después que la lean en una tarde de lluvia. Como ustedes pueden ver, las cosas a destacar. Bueno, estos fue años, fíjense, 1970 a 1980. Y los principales proveedores, fíjense que aparece sorpresivamente los países nórdicos. Ahí apareció Nokia y todas esas empresas. Bien, entonces, el estándar que aparece en Estados Unidos, se había hablado que era el AMPS, que era fue el más popular, por ahí Advanced Mobile Phone System, Inglaterra el TAX. Bueno, solo voz, tecnología analógica, multiplicación FDMA, conmutación de circuitos, frecuencias que trabajan entre 800 y 900 megas, es decir, acá la longitud de onda es de 0,33 metros, más o menos, para que piensen la antena. El ancho de banda RF 30 kHz, la banda tiene capacidad para 832 canales duplex en 25 megas, entre los cuales 21 están reservados para el establecimiento de llamadas y el resto, como es claro, 21 para control y el resto para voz. Más las comunicaciones de voz y ninguna seguridad, ya que las llamadas de voz se producen en las torres de radio. Aparece el concepto de Hangover. El 2G. Bueno, acá aparecen dos tecnologías. Ya, aparte de FDMA, aparece TDMA y CDMA. Y entonces aquí ya habíamos dicho, pasamos a la tecnología digital. La primera tecnología que yo dije que era un punto de quiebre en esto fue que posibilitaba el roaming, además de datos digitales y voz. Roaming es movimiento de traspaso. Fue GSM a través de TDMA. Estamos ya en la década del 80, 90, como yo le dije, donde con tecnología digital, la velocidad, fíjense ustedes, de 14 kilobits por segundo a 64 kilobits por segundo, tomándola como una importante avance en cuanto a la velocidad. La banda de frecuencia de GSM asignada 850 a 1 giga,9 GSM, mientras que se mantenía en alrededor de 800 para CDMA. Bueno, multiplicación, tecnología acceso, TDMA, conmutación de circuitos para la voz, estándares GSM, sistema para comunicaciones móviles, ¿qué otra cosa? Servicio de voz digital. Aparece el SMS, voz digital, roaming internacional. O sea, esto fue un punto de quiebre importante en cuanto al tema de la tecnología GSM. Acá está. Y acá está un resumen basado en TDMA, nace en Europa, pero llega a mirar el mercado mundial. Claro, esto es interesante como anécdota, que siempre la primicia la tenían los americanos, pero los europeos llegaron a optimizar la GSM, muy aplicado en las zonas urbanas de Europa al principio, después una versión GSM de Estados Unidos. Por una cuestión de utilización de frecuencias, ¿no? De todas maneras, el GSM 900 es el más utilizado en todo el mundo. Más de 100 países han adoptado este estándar, pudiéndose proporcionar un servicio a nivel internacional. Bueno. Claro, como dice acá, antes de terminar, dado que estaba el 800, 1900 y 900, aparecían teléfonos denominados tribanda, que podían actuar en cualquiera de ellas, porque la producción
estos aparatos eran un lugar para el mundo, ¿no? Bueno, sigue con el resumen. Bueno, la duración de la trama, duración del bit, cosas de detalle que... Bueno, y acá hay un esquema de funcionamiento, que como dice acá, GSM, un éxito sin precedentes, originado por la ETSI. Recuerden que la ETSI es la Oficina de Estándares Europea, de estándares en telecomunicaciones, ¿no? Basada en TDM, ¿qué más? GPRS, bueno, acá aparecen los módulos en que funciona GSM, que lo vamos a detallar muy rápidamente, porque es ilustrativo. Se compone de 4 bloques en su sistema que engloban el conjunto de elementos de la jerarquía del sistema. La estación móvil, el subsistema de estación base, el subsistema de conmutación y de red, y el subsistema de operación y mantenimiento. Es muy parecido a lo que habíamos visto al principio. Bueno, acá es interesante visualizar, no ponernos a la cantidad de componentes que concurren al GSM, como por ejemplo, ahí ven que dice, por ejemplo, HLR, bueno, ahí están las siglas, ¿no? Ahí están todas las siglas. El HLR, que es una base de datos, el registro general de usuario, es única en cada red, físicamente puede estar distribuida o duplicada por motivo de redundancia, pero es única en cada red. Y para cada usuario contiene información, por un lado estática, que son qué servicio tiene contratado, y dinámica, que es la que pone al tanto de los datos para los cuales tiene contratado ese servicio. La otra, ven que son todas bases de datos, el registro de usuarios itinerantes, o sea, esto está en combinación con otros operadores. Existe una para cada MSC, contiene información para cada usuario que esté en su zona, dinámica, identidad temporal del usuario, área de localización, bueno, copia de información del HRL para el usuario. HLR, acuérdense que es esta, ¿no? Está definida para cada usuario. Después está la otra base de datos, AUC, de autentificación. Esto está muy vinculado para el tema de seguridad. Como ustedes ven en el último punto, dice clave secreta de autentificación, que está contenida en el SIM, en el modulito que se coloca dentro del teléfono. O sea, esto está muy vinculado a la parte de seguridad. El EIR, base de datos de equipo, contiene para cada terminal móvil el email de cada terminal, la lista blanca, es decir, qué terminales están permitidos, lista negra no permitido. Por ejemplo, si se roban el celular y es denunciado, eso en esta lista figurará como lista negra y no se le dará causa a las comunicaciones. La lista gris es intermedia de observación, por ejemplo, si hubo fallos o irregularidades. Se dan cuenta que son, entonces, bases de datos, fíjense acá, que están concurriendo al gateway GMSC para entrar al sistema. Es un gateway, una compuerta de entrada al sistema. Bueno, acá la otra tecnología, bueno, HCCD no la vamos a ver. CDMA sí, porque la hemos visto en otra situación. Es un sistema de acceso múltiple muy utilizado en comunicaciones tanto móviles como por radio en general. Claro, lo hemos visto en otras aplicaciones. Todos los canales usan el mismo espectro a la vez, espectrum, o sea, espectro expandido, esto lo habíamos visto. Se basa en la asignación de códigos únicos y ortogonales para separar cada canal. Ustedes recuerdan que ortogonales era la OFDM, que después va a aparecer acá, donde un canal se divide en múltiples subcanales con distintas portadoras. Por ejemplo, 53 subcanales, de los cuales
5 son para mandar información de control y 48 información de voz. Eso lo habíamos visto cuando vimos, hasta cuando vimos XDSL, que es su principio de funcionamiento también. Bueno, se basa en la asignación de códigos únicos y ortogonales para separar cada canal. Bueno, una se llama IS-95, es el estándar más conocido, si bien se utilizó para transmisión de voz, señalización y datos, esto último fue en forma muy limitada. No llegó a popularizarse en Europa. Bueno, como les dije, aparece una generación intermedia ya por el 2000 o 2003, que es la introducción a la red de paquetes para proporcionar transferencia en Internet de alta velocidad en datos. Cuando hablamos de alta velocidad en datos, estamos hablando de, en el caso de la tecnología GPRS, 115 kilobits por segundo o 384 kilobits en la Edge. Conmutación de paquetes para transferencia de datos. Y aparece una multiplexación que después la resalto, es la multiplexación que es GMSK. En realidad habría que empezar por la MSK, que nos resulta conocida porque es prima hermana de la de Shift Key. Acuérdense que cuando aparece SK quiere decir desplazamiento de frecuencia. Esta se denomina modulación por desplazamiento mínimo de frecuencia, de ahí la M de mínimo, y SK es Shift Key. Es decir, acá hay una pequeña modificación al desplazamiento de frecuencia, conocido por nosotros por FSK, es decir, una modificación, mejor dicho, porque el MSK codifica bits alternativos entre los componentes. Bueno, ya está entrando a patinar. Entonces, repito, acá aparece, fíjense, GMSK. MSK le digo por qué era, porque es un desplazamiento mínimo. Y AG es de gaussiano, porque para disminuir su afectación al ruido se le pone a la entrada un filtro gaussiano. Y entonces eso se llama desplazamiento mínimo gaussiano Kiel. Bueno, Kiel desplazamiento, no sé para qué. Entonces, esto es una nueva modalidad de desplazamiento de frecuencia de modulación que la utiliza el GPRS. La denoto porque después va a aparecer otra vez esa letra. Bueno, después aparecen juegos móviles, videoconferencia, evolución 2,5. Acá está explicado, intenta explicarlo, qué es el MSK y el GMSK, diciendo que ofrecía ventajas sobre QPSK porque no hay saltos bruscos de fases y ello significa el diseño de filtro y permite achicar el ancho de banda ocupado. Siempre lo mismo. La avaricia de ahorrar ancho de banda. Con muy poca densidad espectral de potencia en los lóbulos laterales. Bueno, acá trata de explicar cómo sucede eso, que es el MSK, con los datos. ¿ven? En definitiva, fíjense que es obviamente cambio de frecuencia entre un bit 0 y un 1. Lo que pasa es que esto lo hace de manera alternante, como dije antes. Es una tecnología que surgió en los años 60 y pico. Dos ingenieros norteamericanos que la impusieron. Bueno, es una nota de color. No. Bueno, acá cuando aparece el GPRS y el Edge, hay un pequeño, digamos, un pequeño cambio en la estructura
Dice, la generación 2,5 incorpora algunas de las mejoras. El protocolo más común de estos celulares es GPRS, conmutación de paquetes principalmente en la red GSM basada en tecnología 2G. GPRS permite poder asignar más de un canal a cada comunicación y posibilita la tarificación por información cruzada, no por tiempo de conexión. ¿Se acuerda que yo le dije que había cambiado la forma de tarificación por la cantidad de información cruzada y no por el tiempo que dura la conexión? Prepara la migración de una red GSM a otra UMTS, bueno, todo. Acá es muy interesante cuando dice los dispositivos GPRS ya son un terminal de datos, además de ser un teléfono, es decir, un terminal de voz. Después habla del Edge Enhancement, de ahí viene la evolución de GSM. Bueno, funciona sobre la red GSM que posee GPRS, triplica la capacidad de datos respecto a GPRS. Bueno, misma estructura de TDMA, mismo canal lógico, ping, ping. Y aparece finalmente el tema de 3G. A ver, ¿cuánto falta, chicos? Ya está terminando esto, ¿no? ¿Verdad? 5 minutos. Bueno, bueno. En estos 5 minutos lo que le pido es disculpas por la cantidad de conceptos, de definiciones, de estándares, más estándares, que es muy grande. Bueno, en la 3G entonces se mantiene conmutación de circuito para voz y se mejora la conmutación de paquetes para obtener datos de tasas mayor. Esto ya estamos en el año 2000. Los estándares que aparecen, habíamos hablado el UMTDS, que en definitiva es wideband CDMA, como dice entre paréntesis, o sea, es una CDMA de ancha banda basada en GSM, y el CDMA 2000, basado en tecnología CDMA, otra vez, ya ven que arrasa con toda la tecnología CDMA, y bueno, velocidad ya llegamos a 300, de 384 kilobits a 2 megabits por segundo, importantísimo en 3G. La frecuencia aproximada de 800 a 2,5 gigas, ancho de banda 520 megagigas, tecnología de multiplicación, bueno, interfaz de radio WDMA, ahí está, wideband, y entramos en la arquitectura 4G, que bueno, cortamos y entramos en la próxima, por favor. ¿Me Bien, escucharon, chicos? bien, ahí vamos. Vamos, por favor.
Bueno, aquí estamos. Estás muteado, Antonio. Ahí está. Aparezco muteado. Sí, aparezco muteado. Sí. Chicos, una pregunta. ¿Qué resta, qué resta que les envíe? ¿Esta de redes celulares? ¿La envié? No, esta última no la tenemos. Los trabajos prácticos se los había mandado todo, hasta redes inalámbricas, ¿verdad? Sí, eso sí. Y las PPT también, ¿no? Sí, la de redes inalámbrica está. La que nos faltaría es esta última, nada más. Bueno, bueno. Bien. Antonio, cuando falten 5 minutos para terminar, o 10, Juan, cuando quieras, vemos lo de la fecha, lo del cronograma. Sí, yo doy un ratito más y ahí empezamos con los programas. Dale. Tener un poquito más, por favor, te pido. Lo tengo acá, dale, cuando vos quieras. Ah, perfecto. Sí. Vamos a ver cómo terminamos con esto. Que es un tema replomazo, porque son todos estándares prácticamente, que, en fin, se aburren ustedes y yo, pero hay que verlo. Ustedes tienen que tener alguna idea de qué es esto de las redes celulares, ¿no? Ahora más que nunca. Así que les pido disculpas, para mí es un plomazo, para ustedes es un replomazo, pero hay que verlo. Y tengo que terminar de darlo ahora, ya falta poquito 5G, terminamos y vemos el tema de las fechas. Bueno, habíamos quedado en la 4G, que digamos es la más popular en este momento. La 5G está la robada, en ciernes, en la pelea. Bien, y esta está terminándose de poner a punto, porque a veces hay algunos problemas. Bueno, hablamos de la arquitectura de red de móviles de cuarta generación. Siempre las expectativas puestas en el crecimiento de la velocidad de los datos en la red, porque los tráficos de datos superan los de voz. Entonces, esto está un poquito viejo. Se establece que 4G sea basada totalmente en IP, una red de redes más que un estándar único. Bueno, tasas de hasta 100 megabits se esperan en terminar ese movimiento, hasta 1 gigabit en reposo. Muy bien. Panorama. Esto trabaja con el concepto de OFDM, que ahora vamos a retomarlo un poquitito. Lo recordé en la hora anterior y lo vuelvo a recordar, que es la multiplicación por división de frecuencias ortogonales, la famosa subdivisión de un canal en subcanales, la utilización de una tecnología que utiliza MIMO, vamos a ver qué es MIMO. Ahí MIMO es una tecnología para transmisión-recepción, y el SDR, software definido por radio, asociados en el nuevo acceso de radio. Vamos a ver muy brevemente qué es eso. Basado en WSDMA, completamente en IP, tasas previstas 100 megabits en enlace descendente
y 50 megabits en enlace ascendente con un ancho de banda en ambos sentidos de 20 MHz. Recordemos acá el tema de que, ¿se acuerdan cuando vimos WiMAX? Que por lo menos sirva para eso, ¿no? Porque el pobrecito ya está muerto. Pero ¿se acuerdan que vimos el FDD y el TDD? Que era una forma de subdividir, por ejemplo, en TDD, que tiene que ver montado sobre TDM, pero que era el duplexer, la forma duplex de transmitir, asignando algunas ranuras de tiempo de transmisión en la trama, un número de ranuras diferente para la subida que para la bajada. ¿Recuerdan eso, chicos? ¿Recuerdan eso? Cuando vimos WiMAX, que había en la trama ranuras de tiempo, diferente número de ranuras de tiempo, ascendente y descendente, porque yo les había comentado que eso venía históricamente del acceso a base de datos, porque las consultas a una base de datos son pequeñas, en conjunto de palabras, y las respuestas son masivas porque es, digamos, una abundante cantidad de caracteres. Por lo tanto, el tráfico ascendente o descendente es de distinta contención, digamos, ¿no? Las consultas son bajas en capacidad de transmisión y las respuestas son altas, ¿no? Eso se llama FDD, TDD y lo vimos en WiMAX. Ustedes me contestan, entonces yo supongo que con lo que yo dije se acordarán. Bueno, esto porque ahora va a venir y bueno, 4G ya adopta el LTE y se basa en IP. Es el mayor desafío en la movilidad y tratamiento de servicio de voz. Es voz sobre LTE. El uso se inició en 2010. Los estándares de Long Terminal Evolution es ahí está, el Time Division Duplex, TDD. ¿Se acuerdan lo que le estaba comentando recién? Esos son los estándares. Entonces, fíjense que el LTE está en la versión TDD y FDD. Claro, ahí está. Ven que viene del estándar WiMAX móvil, 802.16, estandarizado por IEEE. Este rengloncito sintetiza lo que dije hace unos minutos. De ahí proviene. Las velocidades, habíamos dicho 100 megabits de movimiento, 1 giga en inmóvil. Telefonía IP, que es la voz sobre LTE. Nueva frecuencia, ancho de banda de canal de frecuencia más amplia, tecnología de multiplicación de acceso OFDM, CDMA, ancho de banda entre 5 y 20 MHz, banda de frecuencia LTE con una gama de diferentes bandas. En América del Norte, una cantidad de bandas, América del Sur, bastante disímiles, y en Europa también. Y queda la parte de Australia y Nueva Zelanda. La asignación por eso dije que en este momento de surgimiento del 5G, la lucha, la pelea es fundamentalmente, vamos a decir, política, porque atrás de eso está lo económico, ¿no? Por supuesto, ¿no? No, nada de gratis. Pero acá está en quién se queda con las bandas en cada país para este servicio. Bueno, LTE, terminología, nos referimos a LTE con la tecnología de acceso utilizada para brindar servicios 4G. LTE fue el nombre que se asignó al proyecto lanzado por 3GPP a fines de 2004. LTE es la abreviatura de intermedia y actualmente identifica esta nueva tecnología. Es lo que habíamos comentado hace unos minutos. Una novedad. Y seguimos con sigla, no, pasamos, esto es aburridísimo. Qué aburrido que es esto. Bueno, y aparece 5G.
Actividad de red móvil de quinta generación 5G. Esto se inicia en 2015. La capa física y de enlace de datos define la tecnología inalámbrica de 5G, indicando que es una tecnología Open Wireless Architecture. Esto se verá más en detalle al hablar de la aceleración de la red de acceso. La velocidad entre 1 y 10 gigabits por segundo. Ancho de banda, bueno, 1000 por ancho de banda unidad de superficie, frecuencia entre 3 y 300 gigas, tecnología de multiplexación CDMA, características, rendimiento, cuidado, velocidad. Claro, esto ya sobre el final vamos a ver un gráfico en lo cual nos muestran la multiplicidad de aplicaciones que está dividida en 3 sectores. Un gráfico al final lo vamos a ver, porque esto nos permitiría, por ejemplo, para dar un avance, el famoso Internet de las Cosas, IoT, nos permitiría avanzar en automatización, en seguridad, una serie de cuestiones y algo muy importante, que no hay que decirlo en voz baja, en las actividades bélicas también. Se imaginan que ahí es, yo creo, el punto de quiebre sobre por qué el avance sobre 5G, la pelea fundamental que hay, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. A ver en qué países lo impone cada uno, ¿no? Pero esto está en el fondo vinculado con las actividades bélicas, ¿no? En un día, lo digo eso, en un día muy desgraciado, como ustedes se habrán escuchado, ayer empezaron los bombazos entre Israel e Irán, ¿no? En fin, algo muy preocupante. Bueno, llegaremos a ver el 5G bien instalado en teléfono. Bueno, como dice acá, el 5G se apoya en LTE, ya lo habíamos dicho. Ve que dice soporta Internet de las cosas, 100 veces más dispositivos conectados, cobertura en inferior eficiencia de señalización, reducción de alrededor del 90% del consumo de energía de la red, muy importante. Su tecnología de radio facilitará versión diferente de la tecnología de radio para compartir el mismo espectro. Tácate. Bueno, acá hace un retroceso esta presentación, volviendo a que era el wideband CDMA, ¿no? Esto nosotros medio como que ya lo vimos, es decir, en banda base sale un pulsito, cuando la señal está modulada, ocupa todo el ancho de banda de la sola, la señal recibida es una multiplicidad de señales que se superponen, recuerdan que todas las señales ocupan todo el ancho de banda, y finalmente la señal demodulada que vamos a recuperar es el pulsito que habíamos iniciado en banda base. Esta es la secuencia de las 4 figuras. Bueno, acá en un show de multicolor, fíjense cómo muestra la transmisión, cómo va los distintos usuarios actuando sobre el mismo ancho de banda. Está lindo todo, muy didáctica. Todos quedan en transmisión, recepción en el mismo ancho de banda. Solo diferenciados por la codificación única entre transmisor y receptor. Bueno, está bien. Entonces, vuelvo otra vez al LTE diciendo que, bueno, evolución a largo plazo, mientras que en Latinoamérica todavía se está desplegando la 3G. Bueno, esto es una aplicación que está un poco vieja. Los países desarrollados por la industria ya tienen puestos los ojos en el próximo paso. Bueno, esto es un gráfico que muestra las tendencias de los estándares. ¿Qué nos ofrece LTE como flexibilidad espectral? Porque permite la utilización de nuevos espectros o la reutilización de otros ya existentes. Utilizan tecnologías FDD y TDD, que habíamos comentado recién, hace unos minutos. Posee un ancho de banda variable,
en desempeño mayor velocidad, mayor ancho de banda, diseñado para soportar todas las aplicaciones que lo vamos a ver en el gráfico final. Bueno, y acá habíamos dicho que lo distintivo es el uso de OFDM y antenas mismos, ¿no? Bueno, acá aparece una serie de gráficos de OFDM, donde observamos las dos tecnologías OFDM, que es la propia OFDM y otra que también usa SC-OFDM, y donde vemos cómo hacen la utilización tridimensional en cuanto a subdividir en múltiples canales. Acá está, esto es lo que quería llegar. ¿Se acuerdan de este dibujito donde vemos el de la izquierda más que nada? Fíjense que hace una doble multiplicación en tiempo y en frecuencia, ¿no? Esta ortogonal, bueno, la garganta está pidiendo. Fíjense ustedes que los delta F de los subcanales son 15 kHz y como habíamos comentado anteriormente, de los 53 subcanales se utilizan 48 para información y 5 para control. Esto lo que hace es dividir la transmisión de los bits en múltiples canales. ¿Qué dice acá? Si se comparte el dominio del tiempo y la frecuencia, como dice acá, ven en el dibujito, y esto permite por los distintos subcanales, una transmisión subdividida del original de los múltiples bits a menor velocidad, de manera tal que cuando llega al receptor se vuelve a recomponer la banda y si uno de los subcanales fue dañado por alguna razón, por ejemplo ruido, en la reconstitución de la señal en el receptor, esto se hace prácticamente indistinguible, porque si yo dije que había 53 canales, mejor dicho 48 para datos, supongamos, que uno o dos hayan tenido algún inconveniente en la reconstitución que se hace en el receptor, esto prácticamente no influye. Para implementar enfermedades se asignan subconjuntos de portadoras a cada usuario. Acá está. Se puede variar la asignación de subportadoras por usuario de acuerdo a la información realimentada sobre las condiciones que han utilizado, lo cual le permite aumentar la robustez frente al fading y la interferencia cocanal, o sea, el intersímbolo, ¿no? El IC. Y el fading es el desvanecimiento, ¿no? Fading, recuerda, desvanecimiento de la señal. Se puede variar la cantidad de subportadoras asignada a cada usuario en base a la calidad de servicio requerida por cada uno. Bueno, ahí tenemos como los distintos usuarios. Frecuencia y tiempo. Fíjense que acá hay una división de frecuencia y tiempo. SC, FDMA, LTE, de ahí viene Single Channel, utiliza una sola frecuencia portadora para FDMA, para la señalización de enlace ascendente, ha sido teóricamente diseñado para trabajar más eficientemente que OFDM con dispositivos de usuario final de menor potencia. Un problema importante con el FDM se basa en los altos picos de potencia de su sistema. O FDMA tiene un promedio de pico de potencia de unos 10 dB, mientras que SC FDMA tiene pico de potencia de alrededor de 5 dB. Está bien. Llegamos a lo de mismo. Vimos OFDM, mismo. ¿Qué significa? Justamente múltiple input, múltiple output. En realidad es un espaciado, una multiplicación por espacial, es decir, acá viene lo que yo les conté la otra vez, el entendimiento de por qué cuando vemos un router tiene dos antenitas, a dos orejitas. Fíjense ustedes que esto tiene ciertas ventajas y que se basa en nuestra vieja fórmula de Shannon-Hartley, donde era ancho de banda, logaritmo en base 2 por 1 en base 1 más relación señal-ruido, y la M
que es el número de stream, de flujos, que en este caso es 2, el azul y el rojo. Ahora fíjense ustedes que el dato original, sumando azules y rojos, ceros y 1, es dividido en 2 caminos y llega a el otro extremo, aumentando la capacidad de canal de transmisión, y en el receptor volvemos a tener el mismo stream de ceros y 1. Entonces, primera ventaja, aumenta la capacidad del canal linealmente con el número de streams. Esto duplico la velocidad. Pero además, tiene la ventaja de ofrecer la posibilidad de que si uno de las antenas recibe, ve que dice, acá abajo dice múltiple input, múltiple output, de ahí el nombre del mismo. Entonces hay una ganancia de capacidad y además hay multiplexamiento espacial. Que esto, si hay multitrayectoria, porque el environment, el medio lo produce, hay una antena que está recibiendo mejor que otra y esa será la que se toma como válida, porque el multitrayectoria no va a afectar por igual a las dos antenas. Entonces, esto da una ventaja. Y por último, veamos el resumen de las características del 5G. Es decir, en la actualidad estamos empezando, esto está bien actualizado lo que digo acá, ¿no? Lo actualicé hace poco, así que esto son cuestiones a tener. En la actualidad estamos empezando a utilizar el sistema 5G, pero tiene características que permite. Banda ancha de gran velocidad. Compite con la banda ancha fija por fibra móvil, al conseguir una velocidad máxima de 20 gigas por segundo. Muy bien. 2. Baja latencia de 1 milisegundo. Permite la automatización de fábricas, puertos, robóticas y vehículos autónomos. Segundo caso de uso. Tercero, masiva conexión de dispositivos. Puede conectarse hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado para dar servicio IoT, Internet de las Cosas. Esto, expresado gráficamente, lo tiene en esta último gráfico, donde se refiere justamente a velocidad de latencia y número de dispositivos. Fíjense, velocidad de latencia y número de dispositivos. Fíjense ustedes que está un poco más desagregado. Por ejemplo, en el número de dispositivos permite red de sensores para industria, red de sensores para ciudades inteligentes, red de sensores para hogares inteligentes, esto en la parte de abajo, el número de dispositivos. Y luego en velocidades, velocidades para trabajos y juegos en la nube es importantísima, y la baja latencia permite con tranquilidad la automatización de la industria, vehículos autónomos, telemedicina. Entonces, estos son los 3 casos de uso en segmentos donde 5G influye fundamentalmente. Fíjense que acá no se habla de aplicaciones bélicas, porque somos todos luchadores por la paz. Así que bueno, y con esto termina la presentación de telefonía celular, ¿no? Vos, Jorge, querías hablar algo, a ver si después nos quedamos corto tiempo y no podemos hablar. No, sobre el tema no, sobre las futuras clases. Ya, exacto, los temas de la futura clase, efectivamente. Bueno, lo que yo tengo acá, por lo que yo tengo acá, hay que hacer el recuperatorio del primer parcial, hay que hacer el segundo parcial, y hay que hacer eventualmente, ojalá que no, el recuperatorio del segundo parcial. Entonces, o sea que tenemos que tener ¿cuántas fechas reservadas? 4. 3 fechas por 4. 4, o sea, una para el segundo, una para devolución del segundo y recuperatorio del primero. La otra para el recuperatorio del segundo. Y la última de cierre, ¿sí?
con la devolución y el cierre. O sea que yo diría, segundo parcial el lunes 11. No sé si eso les parece bien, ¿sí? Después, el sábado 16, hacemos la devolución del segundo parcial y recuperatorio del primero. Y el lunes 18, el recuperatorio del segundo. Y después cerramos. No sé qué les parece. Y aún así quedarían 4 clases más libres para dar clase, ¿no? Sí, yo puedo. ¿Vos cuánto trabajo práctico tenías armado? Y yo tengo para 2 o 3. ¿Vos para Bueno, cuántas clases más tenés? no, yo porque si son 4, yo doy la clase del lunes Sí. y después te quedan los 3 para presencial. Son todos presenciales lo que queda ya después. Yo creo que 2 seguro. El tercero, no sé, porque tendría que acarrear todo el instrumental. Entonces, por ahí con la ayuda de Claudia podemos hacerlo virtual. Ah, bueno, buena idea, pobre Claudia. No, Sí, está bien. y aparte para no acarrear todo, sobre todo porque Claudia no tiene piernas, es solamente la cabeza. Ven que dice que las mujeres no tienen cabeza, te das cuenta, pura cabeza. Conseguí una mujer pura cabeza. Bueno, chicos, chicas, todo bien. Entonces, El lunes vos das repasamos. clases, ¿sí? Después, El lunes yo doy clase. fenómeno. Y después te quedan 3 clases potenciales para prácticas Sí, presenciales y bien. 4 fechas, que esperemos que no sean todas utilizadas, por si hay que recuperar el segundo parcial. Sí, pero 3 seguro. Claro. Entonces, lo importante, chicos, anotaron segundo parcial lunes 11 Segundo parcial, lunes 11. ¿Está? del 11. Sí. Del 11. Lunes 11 del 11 del 11. 11. El sábado 16 del 11 hacemos la devolución del segundo y el recuperatorio del primero. Está bien. Después, el lunes 18 del 11, hacemos el recuperatorio del segundo. Bien. Y el 23, hacemos la devolución y cierre. Sí, perdón, y en la revolución de la recuperación del primero cuando dijiste que era. El mismo sábado 16. O sea, el lunes 11 del 11 hacemos el segundo parcial. El sábado 16 del 11 hacemos la devolución y el recuperatorio del primero. Muy bien. Así aprovechamos el día. Está bien. Y el 23 es el cierre final. Sí, y el 18 el eventual recuperatorio del segundo. Ah, sí, eso sí. Entonces, vuelvo a repetir para que tomen nota. Segundo parcial, lunes 11 del 11. Sábado 16, devolución del segundo parcial y recuperatorio del primero. Lunes 18, recuperatorio del segundo, eventual. Ojalá que no, pero bueno. Y el sábado 23, la devolución del recuperatorio y el cierre. Ahora, eso sí, el sábado 16, el recuperatorio del primero, tenemos que hacerlo temprano, ¿eh? De 8 a 9:30, 10. Que es el horario, ¿no? Está bien. ¿Pueden? Bueno, y si Sí. no pueden, tienen que ir. Bueno, ¿qué les parecen esas fechas? El que no pueda recuperar el 16 es el primero. El que no pueda el sábado 16 porque, no sé, se les presenta algo, bueno, recuperará los 2 el lunes 18. Y de Bien, profe. última, perdóname, y de última, el 23 cuando hacemos el cierre, qué sé yo. Y bueno, vemos, ¿sí? O sea, yo siempre dejo un día backup
por las dudas, Claro, ¿viste? Porque también puede claro. agarrarnos una huelga, un paro o algo, ¿viste? Entonces, Claro, tenemos un tenés poquito de razón, los resto, paros, algún paro, ¿sí? tenés razón. ¿Está? Bueno, chicos, que contesten, a ver, por favor. Quiero escuchar varias voces. A ver, que lo ven, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí. Perfecto. No hay problema. Bueno, listo. Entonces, cerramos ahí. Repito. Lunes 11, segundo parcial. Sábado 16, devolución del segundo y recuperatorio del primero. Lunes 18, recuperatorio del segundo eventual. Y sábado 23, devolución del segundo o recuperatorio de recuperatorio o recuperatorio de huelga o lo que sea y cierre. ¿Bien? Perfecto. Listo. Joya. Y el sábado 16, el recuperatorio es a las 8, ¿sí? En Caseros, bueno, después les digo dónde. ¿Ya? Sí, Dale. ¿a vos te parece, Jorge? Disculpa, me voy a abusar de tu bonomía. Digo, en todo caso, hacete en un Word esta secuencia de fechas y que, no sé, Las paso por correo. la pasamos Sí, igual correo. nosotros ya las tenemos anotadas en el grupo. O sea, Bueno, Sí, listo. no hay Igual no cuesta problema. nada, se las paso Obvio, también. en un correo y listo. Si son Claro, 4 números. claro. Listo. ¿Eh? Bueno. El lunes 28 es clase virtual. ¿Está bien? Es Sí. 28 del 10, ¿no? O sea, pasado mañana. Este lunes es clase tuya, Antonio, ¿sí? Sí, Bien, claro, le va a llegar el link. Sí. Bien. Bueno, Vamos bárbaro. a ver, chicos, vamos a hacer una cosa. Es una cosa diferente, lo que vamos a ver es diferente. Depende del plomazo de celulares que es Escúchame, el como sábado una 16. suerte de introducción De 8 a a la 10. materia A las 10 nos de vamos redes. y de paso le tiro los Donde parciales a él para que vamos a los ver preste. De ahí estamos cerca. ¿Eh? Vamos a hacer una introducción a las características de las redes. Cuando digo características es generalidades, es decir, como una presentación de lo que vamos a ver el cuatrimestre que viene a través de sus características. Características es decir, qué le exijo yo a la red para poder, como usuario, llevar adelante mi trabajo a través de la red. Entonces, esas características es lo que vamos a ver la próxima clase. No va a ser tampoco muy larga, es una clase de presentación de las características de red y con eso ya quedamos empalmados para la próxima. ¿Hacemos así, chicos? Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces, los espero el lunes a las 18, los espero, les mando el link. ¿Quedamos así? Y de paso les mando esto que resta. Bueno, Muy bien. gracias por Vale. la asistencia. Saludos, buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, Saludos. chicos. Buen fin de nuevo. Chao. Y después te llamo Antonio para ver lo de redes, ¿sí? Después hablamos.